Bienvenidos. ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar en cómo se mide algo que ni siquiera podemos ver, pero que puede ser muy peligroso? Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en eso, en la ciencia que hay detrás de esas amenazas diminutas pero increíblemente potentes que nos rodean. Vamos a empezar con una idea que es, fundamental. Y es que a veces los peligros más grandes son los que no se ven. Es justo lo que ilustra esta imagen. Es vital saber qué sustancias hay en nuestro entorno, en el agua, en el aire, incluso si hablamos de cantidades que parecen insignificantes. A ver, la realidad es que estamos rodeados de un auténtico cóctel de sustancias. Pero claro, la pregunta del millón es, ¿dónde está la línea? ¿Qué convierte a una sustancia inofensiva en un contaminante peligroso de verdad? Pues mira, un contaminante es básicamente cualquier sustancia, ya sea natural o creada por el ser humano, que puede hacernos daño o desequilibrar los ecosistemas. Y lo curioso es que se cuelan por todas partes. Pueden venir, por ejemplo, de la erupción de un volcán, pero también, y mucho, de la actividad industrial. Al final acaban afectando al agua, al suelo, a las plantas y, claro, al aire que respiramos. Vale, para hacernos una idea más clara de esta amenaza, vamos a ver dónde suelen esconderse estos contaminantes. Se agrupan principalmente en tres grandes focos: el agua, el aire y el suelo. Empecemos por el agua. Aquí las amenazas son de todo tipo. Podemos pensar en algo muy obvio, como los sólidos que la enturbian o el calor que sueltan algunas industrias. Pero también hay cosas menos evidentes, como metales pesados, pesticidas y, por supuesto, los contaminantes biológicos, bacterias, virus, o sea, desde un vertido industrial que se ve a kilómetros hasta algo tan pequeño y letal como la bacteria del cólera. Y si miramos al aire, pues la cosa es igual de compleja, o más. Hablamos de partículas en suspensión, como el hollín de los coches y las fábricas, y de una serie de gases bastante problemáticos. El ozono a nivel del suelo, que es tóxico, los óxidos de nitrógeno, que nos irritan los pulmones, el monóxido de carbono, que es un asesino silencioso, y el dióxido de azufre, que es uno de los culpables de la famosa lluvia ácida. O sea, una mezcla nada agradable. Esta infografía, la verdad, lo clava. Lo resume a la perfección. ¿Por qué no? No estamos hablando solo de las grandes chimeneas de las fábricas. La industria, el transporte que usamos a diario, la agricultura e incluso la energía que consumimos en casa, todo suma. Todo contribuye a esa contaminación que al final nos afecta directamente. Y nos queda el tercer pilar, el suelo. Aquí, los grandes protagonistas suelen ser los químicos que se usan en la agricultura. Hablamos de insecticidas como el famoso DDT, de herbicidas, de fungicidas. El problema es que estos productos no se quedan solo en la plaga que quieren combatir. Se filtran en la tierra, pueden llegar a las aguas subterráneas y, por supuesto, contaminar los alimentos que luego acaban en nuestra mesa. Vale, hasta aquí parece claro que los contaminantes están, por todas partes. Pero entonces, ¿significa que todo es peligroso todo el tiempo? Pues no, no exactamente. La clave, como en tantas otras cosas, está en la cantidad. De hecho, hay una frase muy famosa de un médico del siglo XVI, Paracelso, que lo resume de maravilla. Él dijo: «Todo es veneno y nada es sin veneno. Solo la dosis hace que algo no sea veneno». O sea que la clave no es la sustancia en sí, sino la cantidad. La dosis es lo que convierte algo en veneno. Entonces, para poder aplicar esta idea de Paracelso en el mundo real, para medir esas dosis que marcan la diferencia entre lo seguro y lo peligroso, la ciencia necesitaba una forma de medir concentraciones muy pequeñas. Y para eso se desarrolló una unidad de medida muy particular. Esa unidad son las partes por millón, que seguramente suene a más de uno como ppm. Es básicamente una herramienta para poder hablar de cantidades minúsculas de una forma que tenga sentido. Pero, ¿qué significa exactamente partes por millón? A ver, para que nos hagamos una idea. Imaginemos 1.000.000 de botones, todos blancos. Si cogiéramos solo 9 de ellos y los pintáramos de rojo, la concentración de botones rojos sería de 9 partes por millón, 9 ppm. Es una forma muy visual de entender estas escalas tan pequeñas, de ponerle cara a lo invisible. Vale, la analogía de los botones está muy bien para entender el concepto, pero ¿cómo se lleva esto a la práctica? ¿Cómo se calculan las ppm en el mundo real, en un laboratorio? Pues vamos a verlo con un ejemplo real, el cadmio en el suelo. El proceso es más directo de lo que parece. Primero, hay que asegurarse de que todo está en la misma unidad de medida. Por ejemplo, si tenemos 5 miligramos de cadmio en 1 kilo de suelo, pasamos todo a gramos. Una vez tenemos eso, simplemente dividimos la masa del contaminante, los gramos de cadmio, entre la masa total de la muestra, los gramos de suelo. Y el numerito que nos da, que será muy pequeño, lo multiplicamos por 1.000.000. Y ya está. El resultado de ese cálculo, en este caso, serían 5 ppm, 5 partes por millón. Podría parecer poquísimo, casi nada, ¿verdad?
Pero claro, estamos hablando de un metal pesado muy tóxico como el cadmio. Y a esa concentración, 5 ppm ya es una cifra que obliga a las autoridades a prestar mucha atención. Y esto nos lleva a la pregunta final. ¿Qué es la más importante? Vale, ya sabemos qué es un contaminante y cómo se mide en ppm. Pero, ¿por qué es tan crucial todo esto? ¿Por qué importa tanto medir estas cantidades tan pequeñas? Pues importa, y mucho. Porque esta capacidad de medir con precisión lo invisible es lo que permite a las autoridades pasar de la teoría a la práctica. Les da la base científica para establecer límites de seguridad, límites claros para proteger la salud de la gente y el medio ambiente. Y así es como la regulación entra en acción. Los gobiernos crean leyes y agencias específicas para controlar la contaminación. Se establecen normativas, como las normas oficiales mexicanas que se mencionan aquí, que fijan los límites máximos que se pueden permitir de cada contaminante. Y estos límites se aplican a todo, a lo que vierte una fábrica, al agua que sale del grifo, se convierten en requisitos que las industrias y los servicios públicos tienen que cumplir sí o sí. Así que, en definitiva, hemos conseguido la capacidad de medir lo invisible. Y eso nos deja con una reflexión final, ¿no? Ahora que tenemos este conocimiento, que sabemos cómo detectar estas amenazas, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Porque entenderlo es sin duda el primer paso, pero el siguiente, el de verdad importante, es actuar en consecuencia.